que un berraco. Bueno, no, entonces dejemos ese punto ahí y yo termino entonces con lo de Rueda y también de mi salida, ¿cierto? Ahí fue cuando yo ya me ratifico en lo que yo ya había tomado esa decisión y ahí yo recuerdo que tenía una conversación con el doctor Miguel Escobar, el presidente de Postobón, y ya pues una muy abierta, pues muy abierta, donde yo les puse pues mis argumentos y ellos exponían pues los de ellos, porque ellos querían traer a alguien como que tuviera mejor visión internacional o que consolidar más al equipo internacionalmente. Y yo le dije, ¿qué más necesita? Claro. Pues ¿cómo quiere? Entonces, pues usted necesita es un relacionista público que lleve a mostrarlo el equipo y tengo este jugador para que me venda, para que me compre. Nosotros la única forma de internacionalizar un equipo es ganando y haciéndonos visible internacionalmente. Por supuesto, construir relaciones institucionales con grandes clubes, eso es importante, pero ahí le tengo al Manchester City, le tengo al Barcelona. Entonces ya empecé a notar de que esto ya estaba cogiendo otro tono y yo que me voy a desgastar en eso. Entonces fue una salida muy tranquila. Y me dijeron que yo les dije, yo renuncio y me quedo aquí hasta la otra semana si quieren. Me dijeron, no, quédese hasta cuando usted quiera. Yo no, venga, hagamos eso de una forma tranquila. A mí me gusta mucho como cortar ciclos y el cierre a nivel de información financiera y el cierre financiero, uno termina un año y uno presenta los estados financieros a marzo 30, entrega todo lo que era el año pasado, pues auditados, todo, y yo entrego un informe de gestión hasta el 30 de marzo. Y recuerdo que había hablado con Carlos Raúl Yepes, que es gran amigo también, le dije, Carlos, estoy haciendo eso, y me dijo, ¿qué es hasta marzo 30? Así lo hice yo en Bancolombia, ¿cierto? Y ya que sigan. Entonces así fue. Entonces, antes de esa reunión, yo me fui y subí a la sede deportiva y hablé con el profe Rueda. Antes de eso, en juntas directivas yo a veces llegaba y yo veía que conversaban unas cosas y yo decía, pero ustedes están hablando a mí cuando me dicen, ustedes fueron a pasear a Japón. Sí, claro. Y otras cosas más de la interna del club, de que estos jugadores no sirven para nada. Y yo, pero ¿cómo? Pucha, si están jugando, que yo pues, y yo ya defendía una cosa, pero entonces ya había unas cosas que yo le decía a Marcela, a mi esposa, en alguna junta directiva, yo creo que ya dejo de ser presidente porque yo ya no me voy a aguantar. Y sabiendo que yo tenía muy buenas relaciones con todo, pero también muy imprecisos en muchas situaciones. Y yo listo, entonces yo tenía reunión, creo que era como un 24, un 25 de marzo. Y eso era un viernes, si mal no estoy. La tenía a las 2 de la tarde y yo me subí por la mañana y hablé con el cuerpo técnico y le dije al profe Rueda, profe, venga, hablemos un ratico. Recuerdo que en el puentecito, en el puente, sí, antes de pasar al centro, sí. Y ahí conversamos y yo, profe, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? No, bien, presi, aquí trabajando bien. Yo, bueno, profe, yo voy ahora por una reunión y yo creo que yo no voy a seguir siendo presidente nacional. Yo creo que ya no me da para más, no aguanto más esta situación y creo que ya cumplí el ciclo. Entonces me dijo ahí, si usted se va, yo me voy. Porque éramos un bastión y éramos muy unidos y yo lo apoyaba mucho, pues, o sea, pero era porque era el proyecto deportivo. Y me dijo, yo sé la situación de Eduardo, que a usted lo desgastó mucho. Y yo sí, esa es una de las razones, pero hay otras más, pues, que no comparto algunas, ¿cómo se llama? Algunas decisiones, situaciones que se presentan y que ya no estoy dispuesto a aceptarlas, como cuando acepté lo de Santiago. Lo de Sachi Escobar, sí. Juan Carlos de la Cuesta se confiesa y revela detalles sobre el proceso que llevó al Atlético Nacional a salir campeón de la Copa Libertadores 2016 y cómo el presidente Sebastián Botero podría replicarlo para devolver la gloria continental. El presidente más exitoso que tuvo el Atlético Nacional en toda la historia reflexiona sobre el presente del club, respalda el proceso actual y advierte que el mayor desafío no es ganar por ganar, sino mantenerse en la cima, mientras el equipo vuelve a soñar otra vez con la Copa Libertadores. Juan Carlos de la Cuesta es hasta el día de hoy el presidente más exitoso en la historia del conjunto verdolaga. Bajo su liderazgo, el equipo antioqueño alcanzó una de las etapas más gloriosas en toda la historia, coronada con la conquista de la Copa Libertadores del 2016.
hoy desde la política, mantiene la autoridad moral y también deportiva para analizar el presente del club, que bajo la presidencia del presidente Sebastián Botero busca replicar aquella época dorada y volver a levantar este trofeo tan codiciado por todos. En diálogo con el diario El Colombiano, De la Cuesta reflexionó sobre el proceso actual del equipo verdolaga y se permitió hacer algunos consejos nacidos desde su experiencia cuando estuvo al mando del Atlético Nacional en el proyecto más exitoso de todos los tiempos. Para el exdirectivo, uno de los mayores aciertos de la actual dirigencia del Atlético Nacional es la capacidad de generar empatía con los hinchas. Destacó que Sebastián Arango es un presidente muy joven, que viene realizando un buen trabajo, especialmente en el manejo de las relaciones humanas. De la Cuesta subrayó que la cercanía con el cuerpo técnico y los jugadores es fundamental, pues muchas veces estos actores se sienten solos a nivel dirigencial. Estar presente, acompañar y generar confianza no solo fortalece el ambiente interno, sino que crea un sentido de respaldo institucional que puede marcar diferencias en momentos de alta presión. Esa gestión humana que en ocasiones pasaba desapercibida frente a los resultados deportivos fue uno de los pilares de su gestión. No se trataba únicamente de fichajes y de números, sino de construir una cultura organizacional bastante sólida. Otro de los puntos clave para De la Cuesta fue la convicción en los procesos. En el fútbol caracterizado por la inmediatez y también por la presión de los resultados, el exdirigente insiste en que la estabilidad es lo más importante. De la Cuesta celebró la designación del técnico Diego Arias como técnico principal del equipo, destacando que es una persona de la casa, alguien que fue jugador durante su administración y a quien reconoce como un gran señor. Para él, apostar por un entrenador con identidad institucional fortalece el proyecto y genera coherencia entre la historia del club y el presente. Para De la Cuesta, la apuesta por la continuidad, por creer en el trabajo más allá de los altibajos momentáneos, fue una de las bases del ciclo ganador que encabezó con distintos técnicos en la era dorada. De la Cuesta también enfatizó en la importancia de la coherencia y el cumplimiento de los compromisos. En su experiencia, muchas crisis institucionales surgen cuando se pierde la palabra o no se honran los acuerdos. Para él, mantener la cabeza fría en medio de la presión es fundamental, pero igual de importante es sostener la credibilidad dirigencial. La confianza se construye a partir de hechos, no solo de discursos. En un entorno tan competitivo y emocional como lo es el fútbol, la estabilidad institucional depende en gran medida de esa solidez ética. Pero no todo fue éxito durante su presidencia. De la Cuesta recordó 2 episodios especialmente complejos: la salida del técnico Sachi Escobar en el 2011 y la tragedia aérea del club brasileño El Chapecoense en el 2016. Sobre esto, De la Cuesta confesó lo siguiente: lo más duro fue lo del Sachi, lo del Chapecoense también, expresó, reconociendo que este último episodio fue un hecho no gestionable, una tragedia que trascendió lo deportivo y que marcó profundamente al fútbol suramericano. El Atlético Nacional, en un gesto histórico de solidaridad, pidió que el título de la Copa Suramericana fuera otorgado al club brasileño, un acto que fortaleció la imagen institucional del equipo a nivel internacional, pero que dejó al equipo sin la posibilidad de levantar el trofeo que merecían ganar en la cancha, pues eran superiores a todos sus rivales en Sudamérica. Para De la Cuesta, el mayor desafío no fue el alcanzar la cima, sino permanecer en ella. Tras los títulos, los jugadores estaban recibiendo ofertas del exterior con salarios 2 o 3 veces superiores a los que podían recibir en Colombia. Retener el talento era una batalla constante. Además, señaló un fenómeno psicológico habitual. Cuando un equipo alcanza la gloria, puede relajarse. Ya quedamos campeones, ya cumplí mi sitio acá, ya me puedo ir tranquilo. Es una mentalidad que debía combatirse internamente. Señaló De la Cuesta con el tema de que los equipos se relajan después de salir campeón, y eso es algo que afecta mucho en el fútbol colombiano, pues cuando se cumple un objetivo, los equipos entran en un estado de relajación total y no quieren volver a ser igual de competitivos como lo fueron anteriormente.
Debido a esto, salió el tema del Mundial de Clubes, donde el Atlético Nacional fracasó rotundamente. Luego de ganar la Copa Libertadores y de disputar la Copa Suramericana, se esperaba que aunque sea el equipo, fuera capaz de clasificarse a la final y jugar de igual a igual contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale. Sobre esto, el expresidente del Atlético Nacional comenzó diciendo que el Atlético Nacional llegó con el calendario muy apretado para este Mundial de Clubes. Recientemente habían disputado el partido de ida de la final de la Copa Suramericana con el Chapecoense y luego se vino la tragedia del equipo brasileño e inmediatamente tuvieron que salir rumbo hacia Japón para disputar el partido con el Kashima Antlers. Según esto, fue una de las causas del bajo rendimiento por parte del equipo verdolaga. De la Cuesta resaltó que el tema de la recuperación y adaptarse al tema del cambio horario con Japón también pudo haber afectado a los jugadores. De la Cuesta también confesó que el equipo quedó muy golpeado luego de esa vergonzosa derrota 3-0 frente a este equipo japonés, donde el Atlético Nacional generó muchas ocasiones de gol, pero todas las dilapidó. Y en ese momento se estrenaba el VAR, precisamente en una falta infantil por parte del jugador Berrío, que pensó que no lo habían visto. Se aplicó el VAR e inmediatamente pitaron penal y el Kashima se fue arriba y el Atlético Nacional se fue al piso. De la Cuesta también confesó que luego de este partido tuvieron que levantar el camerino para intentar pelear por el tercer lugar del Mundial de Clubes. En un partido donde enfrentaron al América de México, terminaron empatados y se fueron a penaltis y el Atlético Nacional logró quedarse con el tercer lugar. ¿Qué opinan ustedes de las palabras por parte del expresidente del Atlético Nacional, De la Cuesta, hablando de su experiencia dirigiendo la época dorada y más gloriosa del conjunto verdolaga, que se pudo haber concretado con 2 títulos continentales el mismo año, pero que por la tragedia del Chapecoense, el Atlético Nacional decidió entregarles el título? ¿Creen ustedes que bajo la presidencia de Sebastián Botero, el Atlético Nacional puede llegar algún día a replicar una época dorada como la que se vivió en aquel 2016? Dejen su opinión en la caja de comentarios.